Vamos con la última, la última mesa de este primer día, de esta primera jornada del workshop. Esta mesa lleva el título de Tecnopolíticas. Hay mucha, tampoco es sorprendente que en un workshop que se ha denominado Tecnologías de Gobierno frente a la incertidumbre, etcétera, pues haya mucha gente que haya planteado propuestas tecnopolíticas. Particularmente hemos organizado las que nos parecían que más encajaban con esto en dos mesas, una que es esta y otra que se celebrará mañana, en concreto, como lo tenemos por aquí, en concreto por la tarde. La última también va a ser de tecnopolítica. Entonces yo lo que voy a hacer es darle la palabra a Jesús Sabariego, que no, como obviamente no se va a presentar a sí mismo, es un puente entre la organización del Congreso y la casa, y un puente con los participantes y las participantes brasileñas que tenemos hoy. Jesús lo tenemos cerca porque es doctor en Derechos Humanos y Desarrollo. Entiendo que en la UPO, a lo mejor. En la UPO. Ahí en la primera promoción. Un programa que ha dado mucha de la gente encantadora que conoceréis y que habréis visto cerca, por lo que sea, procede de esa vid, ¿no? Entonces, es interesante eso. Y que actualmente es profesor en la Facultad de Comunicación de esta universidad. ¿De acuerdo? No me extiendo más en la presentación y ya le doy la palabra para que introduzca el resto de ponentes. Muchas gracias. Lo único que sí que os voy a pedir es, como tenemos pensado intervenciones de 15 minutos, que como mucho se pueden alargar a 20, con dos objetivos, que es que haya debate después en tiempo suficiente, y luego es acabar con tiempo suficiente también para ir a enaltecer el madridismo a partir de las 9 de la noche. Entonces son esos dos objetivos que la organización ha entendido prioritarios. No me preguntéis en qué orden, porque yo lo tengo claro, pero no os va a gustar el orden de prioridades. Y que vamos a atender. Muchas gracias. Bueno, David, ¿se oye? Sí, está grabando. David, muchas gracias, y también a Emanuel y a los compañeros y compañeras que han estado en la organización de este evento, de este congreso, este workshop. Y bueno, también quería pediros un poco disculpas porque ha sido muy caótico el proceso, de cada uno anda con agendas diferentes. De hecho, Roberta ha llegado de Canadá, Samuel está en Londres, en Queen's Mary, y entonces, bueno, y además los desastres climáticos que de los últimos días en Brasil, en la zona de donde ellos son, donde ellos viven, ¿no? Que también... Y aparte otro tipo de agenda, porque ellos aquí, lo que sucede con ellos es que son muy queridos, y entonces, claro, pues todo el mundo demanda cuando se entera, aunque intenten mantener el secreto, todo el mundo sabe que ya están aquí, entonces todo el mundo y rápidamente los compromete para hacer cosas, para presentar libros, para ir a reuniones y para determinadas cuestiones, incluso sociales también, incluso para fútbol también. Así que yo les agradezco a ellos el esfuerzo que han hecho para poder estar aquí presencialmente. También le agradezco a Ana, que está en Brasil, que va a participar online, que se fue justo hace unas semanas atrás, ha estado aquí hasta hace unas semanas y se marchó, y ahora está en Porto Alegre y está muy involucrada en el voluntariado, en todas las personas que están intentando echar una mano ahí, y ha tenido tiempo para organizar un poco aquí su intervención también. Y bueno, yo quizás soy el factotum de esto en parte, pero también soy digamos, el instigador, que se dice en Brasil, que se dice en portugués, de que en parte pues estemos aquí hoy gracias a un proyecto Marie Curie en el que todos hemos participado, ¿no? que hemos desarrollado en la Facultad de Comunicación, en el grupo de investigación en comunicación política y cambio social, cuyo IP es el profesor Francisco Sierra, que ahora está como diputado por Sumar en la Asamblea, en el Congreso en Madrid, está en comisión de servicio. Entonces este proyecto, que Marie Curie lo acogió el grupo de investigación con políticas, y bueno, es un proyecto que se ha hecho en red. El proyecto no existiría frente a la lógica típica de los proyectos Marie Curie, que es individual, ¿no? Bueno, adoptamos una metodología totalmente diferente, y lo que hicimos fue involucrar a toda la gente con la que ya veníamos trabajando, desde profesores hasta alumnos, colegas, investigadores de muchos lugares, para pensar precisamente las tecnopolíticas. De hecho, aquí está José Laulé, que es uno de los autores de uno de los primeros
uno de los materiales que surgió de ese proyecto, que es Algoritarismos, ese libro, y José, junto al profesor José Pérez de Lama, de la Escuela de Arquitectura, de aquí de la Universidad de Sevilla, precisamente tienen el capítulo inicial, que es el capítulo que discute el concepto tecnopolítica, así que creo que él puede mucho más que yo profundizar después en el debate en el tema. Y precisamente la idea del proyecto era esta, valorar un poco desde diferentes instituciones, tradiciones académicas, y sobre todo desde proyectos muy conectados con la realidad social, con el cambio social en el sur global, pero no solo, porque también han participado compañeros de Estados Unidos, en Europa, etcétera, pues ver un poco cuál era el estado del arte, que se dice ahora, el estado de la cuestión en esta materia desde la praxis, ¿no? ¿Qué se estaba haciendo? ¿Qué tipo de apropiaciones? ¿Qué tipo de intervenciones políticas? Con la tecnología como vector. Pero claro, partíamos de una idea, y es que la tecnología no podemos entenderla como se viene entendiendo hasta ahora, como algo simplemente que bueno, tiene una comprensión instrumental, como un medio, como una herramienta, sino que teníamos que entender la dimensión ontológica que ocupa la tecnología hoy, precisamente en la reconstrucción, redefinición de la subjetividad, ¿no? Y entonces yo partí de un concepto que le robé a Karen Barad, ¿no? Que es el concepto interacción, ¿no? Porque cuando hablamos de interacciones, ya sabéis que las interacciones es un concepto que se utiliza mucho para hablar de relaciones con la tecnología, pero al final la interacción nos habla de un sujeto supuestamente autónomo, que creo que es el uso de esta tecnología como vector está disolviendo hoy día, ¿no? Pero además, paradójicamente, lo está disolviendo, reforzando una especie de avatar virtual, un doppelganger virtual, que se basa en la idea del yo, precisamente. Entonces, en esa tensión empezamos a analizar la tecnología desde múltiples tradiciones y de manera interdisciplinar, ¿no? Por supuesto, con una base filosófica potente y con el trabajo, obviamente, de Foucault, de fondo, no solo Foucault, sino de Deleuze, Guattari, en fin, toda la teoría francesa de ese periodo, que yo no sé, ahora discutiremos, pero me parece casi como reveladora, y casi pues son como, no sé, como aprendices de brujo un poco, ¿no? Tienen la bola de cristal. Es una lástima que no sabemos a dónde habría llegado el pensamiento de Foucault si siguiese con vida, ¿no? Si estuviese vivo, porque además se anticipó precisamente a muchas cuestiones que hoy son determinantes, ¿no? Desde mi punto de vista. Entonces, a partir de esa idea de interacción, que habla más de la subjetividad y de cómo se construye algo que yo llamo tecnobionte, me vais a permitir el palabra, igual que me inventé algoritarismos, ¿no? Para hablar un poco de esa relación totalitaria de la tecnología con la subjetividad, porque se basa en el control, en la vigilancia, etcétera. Después esto me llevó a hablar del tecnobionte, a partir del concepto holobionte de Donna Haraway, ¿no? que también tiene una raigambre Foucaultiana muy potente, y bueno, que es precisamente el conjunto de relaciones que las entidades posthumanas, ahí iremos después, mantienen con todo ese ecosistema de medios virtuales y esas subjetividades anudadas, trenzadas en ese tipo de relación que disuelve el yo tal y como lo concebimos, como un individuo político, autónomo, etcétera, etcétera, etcétera. No me voy a extender en eso. Y crean una nueva entidad rizomática que está orientada básicamente por mecanismos de explotación, de alienación, etcétera, etcétera, etcétera. Fue eso un poco la base que generó el buscar los textos, discutirlos en seminarios internacionales a lo largo de los últimos años, con la pandemia delante, también online, seminarios que tuvimos en Coimbra, en Toulouse, en Brasil, en muchos lugares, ellos además en Argentina, en Estados Unidos, con mucha gente, y ahí están los libros. Están los materiales también en internet, en el repositorio de investigación de la Universidad de Sevilla, los podéis consultar. Y entonces para mí es un placer estar aquí con ellos hoy, porque ya hemos presentado algunas veces los libros y hemos debatido en algunos congresos con Augusto, con Fernanda, pero que hoy puedan estar una parte de ellos, porque hay como un centenar de investigadores de todo el mundo en el proyecto, pues para mí es un placer. Yo ya me callo, literalmente, y los dejo hablar, y entonces le cedo la palabra a Augusto, agradeciendo una vez más a Emanuel, a David y a los compañeros y compañeras de la organización el esfuerzo, y os doy las gracias también. Suavéis. Sí. Ahora sí. Gracias, David. Te agradezco primeramente la oportunidad, y Manuel, y a todos que han organizado este encuentro. Bueno, voy a hablar muy rápido, porque no solamente porque no tenemos tiempo, porque creo que agradezco, claro, Jesús y
y nuestros compañeros y compañeras. Es imposible hablar en este momento cuando, no sé, lo que va a pasar con mi casa, por ejemplo, en Porto Alegre. Está a 10 metros de agua a distancia. José Luis también, Fernanda también, todos de Porto Alegre estamos monitoreando. Estoy aquí haciendo el monitoramiento de la cosa mientras hablo con vosotros. Lo que me gustaría hablar un poco rápido en ese sentido es, sin embargo, el título de mi exposición, que sería sobre sobre las cámaras corporales en uniformes de la policía. O sea, un caso muy específico que no tiene nada de novedad, de novedoso. Se pasa en Norteamérica, se pasa en Europa, pero este caso en Brasil es una especie de metáfora de lo que se pasa hoy en día en términos de dos retos fundamentales. Creo que sean dos retos fundamentales generales, no solamente en Brasil. Que es, por un lado, miren, lo que podría ser una especie de paralelismo. Eu vou improvisar aqui. Vou improvisar creo que Fernanda va a hablar de esto mañana también. Lo que se pasa en términos de retos fundamentales cuando se habla de tecnología hoy en día es, por un lado, no ser una especie de medio o instrumento como Jesús ha dicho antes, pero tiene una base, una infraestructura de extractivismo. Y es lo que pasa hoy en Porto Alegre. Es el resultado de extractivismo. Y por otro lado, es un resultado también de prácticas militarizadoras, militarizantes de control. También, por otro lado. O sea, hay dos retos fundamentales en términos mundiales, que es, por un lado, lo que podríamos llamar de extractivismo, la explotación de la naturaleza, sí. Y por otro, y podríamos hacer un paralelo entre Rafah y Porto Alegre, ¿por qué no? Y esos dos retos se reúnen, en mi opinión, en términos de un concepto fundamental, colonialismo. Só hay colonialismo porque hay extractivismo de un lado y militarización del otro. Y este tipo de caso emblemático, ejemplar, que es el caso de las cámaras corporales en las policías hoy en Brasil, es una especie de expresión o de representación de un agotamiento de imaginación política en términos de Brasil. Porque se pone, David, hoy en día simplemente una discusión de ser en contra o a favor, simplemente esto. No se habla en términos de legitimidad de la actividad policial, no se habla en términos de violencia, no se habla en términos de militarización de la sociedad. O sea, lo que estoy simplemente diciendo, cuando he escrito una conferencia un poco más larga, pero va a ser publicada después en nuestros repositorios, en las revistas, en los periódicos, un poco más allá. Que es, en mi opinión, cuando se habla de por supuesto, de ese tipo de discusión en Brasil, estamos simplemente enclausurados o enclaustrados en una especie de tentación, o estamos rehenes de una tentación de salvar la policía de sí misma. O sea, un medio más tecnopolítico, por supuesto, involucrado en nuestras culturas monotecnológicas, como diría Yuki Rui, por ejemplo, que nos impone una especie de relación simplemente dicotómica o binaria con relación a tecnología. O sea, es a favor o se está en contra. O sea, hay una especie de falsificación. Hay una especie de dicotomías complementarias. Y en términos filosóficos eso es muy importante, porque nos quedamos rehenes de este tipo de enclausuramiento, por así decir. En términos generales, diría, si tuviera más tiempo, que cuando se habla de una
función nuestra del intelectual, o del filósofo, o del criminólogo, así que lo sea, me parece más interesante deshacer familiaridades. Foucault diría esto. Importante, la función intelectual no es simplemente decir cómo las cosas deberían ser, y sí deshacer familiaridades. Y una de las familiaridades, creo, más importantes en términos de seguridad hoy en día, seguridad no solamente en términos de instituciones policiales, es, sin duda, que nos quedamos funcionando como moderadores del poder. Cómo debería hacerlo, cómo hacer menos violento, o sea, no se cuestiona de manera radical lo que se pueda pensar, o cómo se puede pensar de manera diferente, de manera distinta. Esa para mí es una de las cuestiones más fundamentales, cuestiones de los viventes, o sea, de una genealogía en términos más radicales. Este tipo de situación hoy en día en Brasil, cuando se habla de cámaras corporales, como he dicho, olvida algo que para mí es radicalmente importante para se discutir, que es, creo, nuestra intención un poco después. Cuando se habla de policía, se habla más allá de una institución, como Foucault, por supuesto, ya decía, una forma de gobierno. Ese tipo de forma de gobierno, esa arte de gobernar, no es simplemente, claro, más allá de una institución, es un mecanismo, un dispositivo que tiene como función control de poblaciones, claro. Pero también es una especie de fomentador, una fábrica de lealtad. Y eso se da en términos de Brasil hoy en día, en términos de una especie de desarrollo, de un fomento de una lealtad democrática. O sea, estamos, de un lado, cuando se habla en contra las cámaras corporales o en Brasil, automáticamente está asociado a la extrema derecha. Porque, bueno, imagínate, los índices de violencia bajan y, bueno, usted de extrema derecha está en contra de las cámaras corporales. Por otro lado, cuando nosotros nos ponemos a favor, hay una especie de limitación del espectro, un espectro reformista de seguridad pública. O sea, hay una especie de, repito, de aprisionamiento, entre comillas, encarcelamiento, que es un encarcelamiento que liga, que involucra las dos ideas de humanización del sistema penal y del control y de la seguridad con su idea, que es el producto final de su propia expansión. O sea, humanización, expansión, son cosas que no son apartadas, no son sino complementarias. O sea, cuando se pone a favor de este tipo de mecanismo, hay una especie de consenso, se también entrega una especie de consenso cognitivo político en términos brasileños. En todo el mundo también pasa igual. O sea, nos quedamos simplemente pensando cómo hacer la policía funcionar mejor. No cuestionamos términos de su legitimidad, de su violencia inherente y, como Foucault decía, la principal característica que es ser el golpe de Estado permanente. Bueno, si no hay como tener en cuenta este tipo de características, no se podemos pensar en nada. Si la policía es el golpe de Estado permanente, tenemos que pensar cómo acabar con ella. No cómo reformarla, hacerla un poco mejor, cómo funcionar de manera menos violenta. O sea, cuando yo yo intentaba hablar en la ponencia que he escrito sobre este tipo de cosas, me parecía eso fundamental. ¿Qué es? No sé cuánto tiempo tengo, David, pero no quiero me alargar. Llevas 10 minutos. Perfecto, yo voy a cerrar. Hay una especie de un producto tecnológico más que está atrayado a un solucionismo, por supuesto, porque ahora nuevos regímenes de jurisdicción se ponen. Claro, la tecnología no es simplemente vista como una solución final, es sobre ella, desde ella, que se piensa todo el espectro epistemológico. Hay una nueva episteme, sí,
en términos epistemológicos, en términos de régimen de veridición. Porque se piensa no solamente como la tecnología, en términos de cámaras corporales, por ejemplo, como solución de problemas. Se piensa todos los problemas en términos de tecnología. O que es más grave en mi juicio. Por eso nos quedamos simplemente con el léxico en términos de seguridad, que son los mismos léxicos bueno, que nos estamos acostumbrados a escuchar en reuniones de grandes, que es protocolos, corregir protocolos, accountability, compliance. O sea, hay todo un nuevo léxico que no renueva nada. Simplemente, bueno, sin embargo, claro, relegitima prácticas que en Brasil se vuelven un laboratorio. O sea, estamos en estos términos muy adelantados en el resto del mundo. Sí, yo he escrito un ensayo, un artículo en parcería en la revista de la Duke University, en un dossier con Michael Hart, exactamente en esto. O sea, Brasil es sí un laboratorio del mundo. No simplemente porque es el producto final de un militarismo extremo, pero por otro, de un extractivismo, que se va desde el colonialismo hasta las soluciones tecnológicas que se ponen en términos de seguridad. Creo que sería esto, no me voy a adelantar un poco más, creo que podremos conversar un poco después. Muchas gracias a todos y todos. Bueno, yo con el frenesí de la policía del tiempo y la policía del fútbol, perdón, no he presentado a Augusto. Claro que estamos en casa prácticamente, entonces pues es así, la confianza da asco, se dice en español. Augusto, ¿tú sabías eso? Augusto Llobín es profesor de la Pontificia Universidad Católica de Río Grande del Sur, de Derecho y Filosofía. Tiene un doble doctorado en Relaciones Internacionales, Derecho y Filosofía por la Universidad de Coimbra, la Pontificia Universidad Católica de Río Grande del Sur también. Y además es el investigador principal de un grupo de investigación en política criminológica y ahora trabajan precisamente con tecnopolítica criminal, entre muchas otras cosas. Es un grupo interdisciplinar que tiene redes y proyectos por el ancho y amplio mundo, muy interesantes. Os invito a conocer su trabajo y a conocerlos a ellos y a él personalmente. Ahora sí te he presentado, ¿no? Y bueno, es un amigo y un querido amigo y un compañero con el que trabajo hace mucho tiempo. Muchas gracias, Jesús. Y ahora voy a presentar a una de las estudiantes ya doctoranda de este grupo de investigación que coordina Augusto Llobín, que es Roberta Medina, actualmente doctoranda en la Universidad de Toronto, en Canadá, que bueno, también ha sido alumna mía. Nosotros tenemos un proyecto, uno de estos proyectos que tenemos que se llama, proyecto financiado por la CAPES en Brasil, que se llama Tecnopolítica, Derechos Humanos y Violencia, ¿no? Y bueno, Roberta ha sido una brillante alumna, ella junto con Ana Clara Ellesbaum, que no sé si nos está escuchando, y Casia, que es la otra, yo la llamo las fuerzas de la naturaleza. También coescribió un capítulo en algoritarismos y para mí es un placer que esté aquí. E nada, quando quieras, o auditório é tuyo. Ok. Conseguem me ouvir? Sim. Tá. Só uma correção, eu sou doutoranda na York University. É em Toronto também, tudo bem, mas só para não... Obrigado pela conversa. Obrigada. Então, boa tarde a todos, me chamo Roberta, né? Eu estou fazendo doutorado atualmente em Social Legal Studies na York University, em Toronto, no Canadá. Eu mandei o título em inglês do meu trabalho hoje, mas decidi que apresentar em português seria melhor. Eu espero que dê para me entender, vou tentar falar devagar. Então, minha apresentação, cujo título é Police Drone Surveillance and Urban Governance in Brazil, ou Vigilância Policial por Drones e Governamentalidade Urbana no Brasil, é um tema de pesquisa que eu tenho me debruçado desde a graduação, que eu completei com o Augusto no Brasil e o mestrado também. O que eu vou apresentar aqui são majoritariamente resultados dessa minha pesquisa de mestrado, que eu concluí na PUC sobre a orientação do Augusto, e complementar com algumas questões que eu tenho pensado recentemente. No doutorado, a minha intenção é expandir essa pesquisa e fazer um estudo comparativo
sobre as práticas de vigilância policiais por drones em uma cidade brasileira, que eu acho que vai ser São Paulo, e em uma cidade do Canadá, Toronto, pegando também essa ideia que o professor Augusto falou do Brasil como laboratório do mundo e, né, como um grande laboratório de militarização e como essas práticas têm avançado também no norte global, claramente com outros tipos de intensificação. O objetivo da minha pesquisa de mestrado foi criar um mapa, uma cartografia empírica da adoção da tecnologia de drone no contexto da Polícia Militar Brasileira. É importante ressaltar que a Polícia Militar Brasileira é responsável pelo policiamento ostensivo e pela manutenção da ordem pública no Brasil, enquanto a polícia, tida como civil, conduz as investigações, né, civis. Então, a Polícia Militar faz só o policiamento ostensivo. A Polícia Militar no Brasil também atua como uma força auxiliar de reserva do Exército Brasileiro, conforme estipulado pela Constituição. A falta de dados oficiais e públicos sobre o uso de drones para fins de segurança pública no Brasil, bem como a ausência de regulamentações específicas que regem seu uso, foram alguns dos fatores iniciais que motivaram a minha pesquisa. E uma vez que a minha pesquisa foi conduzida no contexto ainda do final da pandemia da Covid, a minha metodologia de pesquisa foi através da Lei de Acesso à Informação Brasileira como principal método, porque não foi possível realizar pesquisa de campo. No Brasil, não há um sistema integrado único que cubra todos os aspectos relacionados ao acesso à informação pela administração pública. Portanto, tive que acessar os sites dos 27 entes federativos brasileiros, cada um com funcionamento e formatação distintos, para enviar esses meus formulários de pergunta. O questionamento detalhado que eu enviei às unidades de polícia militares no Brasil foi informações perguntando o número de drones adquiridos e recebidos por cada unidade de Polícia Militar Brasileira de 2013 a 2021. Esse período foi escolhido porque se viu transformações significativas e intensificação de estratégias militares na segurança do país devido à demanda de mega eventos como a Copa do Mundo, da FIFA e os Jogos Olímpicos de 2016 e 2014. As cidades brasileiras, especialmente aquelas que sediaram esses mega eventos, tornaram-se laboratórios e experimentos para a implementação de novas tecnologias militares. A segunda pergunta foi em respeito aos atos administrativos que justificaram e motivaram a aquisição desses drones durante o mesmo período. E, por fim, uma lista de modelos de fabricantes e dos drones que estão sendo adquiridos e o valor, o montante investido na sua aquisição. Eu também perguntei se, no contexto da pandemia do Covid, os drones foram utilizados para fins de vigilância e, caso fosse positiva a resposta, né, para detalharem o nome do projeto, as entidades envolvidas, as funcionalidades, início e termo de operações, e enfim. Em relação aos resultados de pesquisa, em primeiro lugar, é importante destacar que não houve uma homogeneidade, né, nas respostas, uma vez que nem todas as unidades da Polícia Militar responderam satisfatoriamente ou completamente às minhas perguntas. Mas, enfim, era algo esperado devido à dificuldade de se obter dado empírico quando se tratando de polícia, né? Uma razão até filosófica. Em relação às justificativas pelas quais os drones estão sendo utilizados, dentre as respostas recebidas estão operações de vigilância, ou surveillance em inglês, né, para captura de imagens detalhadas de áreas de difícil acesso, realizar levantamentos de inteligência, responder a incêndios e desmatamentos, fornecer segurança para grandes eventos como festivais e jogos de futebol, feiras públicas, vigilância de movimentos sociais, prestar auxílio durante desastres naturais, auxiliar em operações de busca e resgate, monitoramento de tráfego terrestre, localizar suspeitos de fugas, resgatar reféns, dentre outros. Aí agora eu vou trazer alguns dados que eu estou tentando assimilar para a minha pesquisa após concluir a minha dissertação. Principalmente no Rio de Janeiro, se tem muito relato de advogados criminais relatando que os drones estão sendo utilizados em operações de busca e apreensão em casos de tráfico de drogas. Normalmente, os drones sobrevoam as residências antes da entrada da polícia nas propriedades. No entanto, isso não tem sido registrado nem incluído nos inquéritos e investigações policiais. Um outro dado da minha pesquisa quanto aos fabricantes, se percebeu que há um monopólio da empresa
né, do fabricante dos drones da empresa chinesa chamada DJI. E a maioria dos modelos de drones está equipada com câmeras de alta resolução e capacidade de zoom, câmera noturna e infravermelho. Isso tem sido uma tendência geral em outros países também, onde drones policiais geralmente não são essas grandes máquinas avançadas, né, com armas, mas sim esses drones comuns que qualquer cidadão pode comprar. E tem esse grande monopólio da DJI. Outro dado recente é que teve uma pesquisa ano passado realizada pela Fundação Getúlio Vargas de São Paulo, que atestou que os drones são a tecnologia mais amplamente utilizada pelas forças de segurança pública no país, incluindo a Polícia Militar. Também, ano passado, houve uma feira de segurança pública com parceria de empresas privadas, ocorrida em São Paulo também, na qual empresas de origem israelenses e norte-americanas expuseram e ofereceram para a Polícia Militar de São Paulo drones com spray de pimenta, pensados e fabricados especialmente para serem utilizados para vigilância e contenção de movimentos sociais. Pesquisadores norte-americanos têm discutido a vigilância policial por drones nesse contexto de movimentos sociais, que foi muito presente nos movimentos Black Lives Matter e agora nas ocupações das universidades e nos movimentos estudantis pela Palestina. E eles têm se referido a essa vigilância por drones como causadora de um chilling effect nos manifestantes, que seria algo como um efeito tranquilizador. Esse chilling effect pode afetar, obviamente, o direito ao protesto e à livre associação. A possibilidade de estar sujeito à vigilância constante pode levar as pessoas a mudarem o seu comportamento, adotar uma espécie de autocensura, e essas mobilizações políticas legítimas podem ser inibidas. Além de, é claro, atuar como um outro fator de aumento de criminalização de manifestantes. E também, por fim, para tentar abordar minimamente esse aspecto militarismo presente nesses dispositivos de segurança, conforme relatado pelo Augusto. Quanto tempo eu tenho? Tá. Tá, eu vou acabar agora. Então. Tá bom, obrigada. Há também pesquisas, principalmente conduzidas por uma jornalista norte-americana chamada Fanny Granward, que ela está problematizando o uso desses drones pequenos ou considerados só civis, principalmente, né, dessa fabricante chinesa DJI, como puramente civis, como puramente esse brinquedinho que não teria nenhuma capacidade militar em si mesmo. Ela tem mostrado como esses drones da DJI e de outros fabricantes civis estão sendo utilizados em contextos militares, como, por exemplo, na faixa de Gaza por Israel. E são exatamente os mesmos modelos que as polícias têm utilizado em contexto doméstico. Em 2018, ela mostra que o Israel utilizou um modelo DJI da Matrix 100, que é um dos modelos mais comuns de drones policiais no Brasil, só que equipado com gás lacrimogênio, para monitorar protestos ocorridos na faixa de Gaza. Desde então, Israel argumenta que os drones civis são uma ferramenta muito eficiente e barata para capturar mapas 3D de alta resolução, identificação e defesa de fronteiras e auxílios de operações de targeting. Em 2021, também se teve notícias no Líbano que Israel utilizou drones nessa linha de fronteira. Então, nesse sentido, né, esse questionamento do que seria essa distinção binária, como o Augusto falou, do que seria puramente civil e militar, porque, obviamente, por mais que esses drones não tenham uma capacidade bélica por si agora, mas, né, ainda assim são utilizados como... Né, a literatura também fala de um efeito bumerangue, que é essa tecnologia foi produzida para um contexto bélico e foi produzida dessa forma, com armamento, e agora está sendo implementada em contexto civil. Mas também tem se observado esse efeito de volta. Agora, essa mesma tecnologia civil é agora na faixa de Gaza, com também estratégia de militarização. Então, seria isso. Obrigada a todos. Bueno, Roberta, muchísimas gracias por tu intervención y tu trabajo. Además, de nuevo, tanto Augusto como ella planteaban partes de ese tecnobionte, de ese rizoma de elementos tecnológicos que está transformando la subjetividad y acabando con esa idea del sujeto autónomo que hablábamos, del yo de la modernidad, precisamente fomentando en la esfera virtual el yo más que nunca, el empresario de sí mismo, el selfie, en fin. Y cómo además toda esta aparente tecnología que es
un poco está gamificada, prácticamente tiene que ver con la teoría de los juegos, se convierte en instrumentos bélicos de militarización de la sociedad, de la propia conciencia y de esa subjetividad, ¿no? Decían ambos que uno acaba siendo corresponsable con esa coerción y acaba se sintiendo como culpable y responsable de lo que sucede una vez más, precisamente con esos mecanismos. Creo aquí que apuntaban ambos la idea de la frontera como método, que es una idea de Sandro Mesadra, ¿no? Pero también la idea del dron como método, que es una idea de Grégoire Chamayou, pero además ellos están haciendo una teorización muy interesante precisamente desde estas experiencias, ¿no? Experiencias límite, creo, también, hablando de frontera. Bueno, pues gracias. Y ahora creo que es Mariana y después Ana, ¿no? Vale. Pues Mariana Goulart también forma parte de este grupo tan hermoso, que se podría decir en portugués, tan precioso que ellos dicen, ¿no? En este caso, Mariana es doctoranda de la profesora Fernanda Martins, que es profesora de la Universidad Federal de Santa María, y también de Augusto, de ambos. Ambos codirigen el trabajo de... Pero Fernanda es Tayla, ¿no? En fin, sí, ambos dos. Y Fernanda, que mañana intervendrá en el panel, coordina el panel de Tecnopolíticas, que es profesora de la Federal de Santa María y la Federal de Rio Grande del Sur, no está en transición, pues es quien, en la frontera también. Y bueno, pues adelante, Mariana, cuando quieras, tienes tu presentación. Buenas tardes. Perdão. Vale. Então, estamos passando por um período horrível, é um misto de tristeza, de raiva, de inconformismo. Então, bom, e esses momentos é o que dá o respiro, o fôlego para a gente poder pensar em outras formas de vida, né? E o Brasil, ele está inserido dentro daquilo que a gente chama de um contexto transnacional, de um projeto de restauração moral e familista de sociedade. E esse projeto ele vai produzir determinados significados sobre aborto. Bom, algumas pesquisas, né, e dentro daquilo dos estudos Foucaultianos, principalmente, denominam esse fenômeno como neoconservadorismo, que tem uma íntima relação com o neoliberalismo, né? E aqui, e essas racionalidades vão produzir um determinado tipo de sujeito, um determinado modo de vida, com base no ideal privado e familista. Então, o significado de sociedade, de política, são totalmente cooptados, e os significados, né, em relacionado a gênero, a raça e a classe também são negligenciados dentro desse contexto. E a família vai assumir, então, não só uma responsabilidade individual de garantir uma subsistência precarizada ou um papel unificador, mas também um papel disciplinador, moralizante, com base na maternidade compulsória e na reprodução. E esse projeto de restauração, que aqui eu e a Fernanda, a gente dialogou bastante sobre isso, né? Como chamar isso, né? Vai produzir políticas aqui denominadas como políticas anti-aborto, né? E o que são essas políticas? Elas são políticas porque elas se materializam, né, em protestos, em marchas, em eventos, em litígios estratégicos dentro dos tribunais, projetos de lei, campanhas nos meios de comunicação e também nas mídias digitais. E uma das grandes características dessas políticas anti-aborto é o seu caráter transnacional. E a mim me preocupa pensar esses impactos no Brasil e na América Latina. E partindo daí temos 3 organizações que, dentro da minha pesquisa e que eu estou iniciando, encontrei uma delas recentemente também, que é a Human Life International, que é dos Estados Unidos, a International Organization for the Family, ou a Organização Internacional pela Família, e a Citizen-Go, que é aqui da Espanha, no caso. Bom, tanto a Human Life International e a International Organization for the Family, elas são vinculadas dentro de um contexto dos Estados Unidos,
e cada uma tem uma frente diferente de atuação, mas basicamente ela tem o papel de formar uma sociedade familista, biológica e heteronormativa. Que a família é o eixo principal disso. E, claro, isso vai ter consequências não só ao aborto em si, em pensar o aborto de uma forma mais geral, mas também aos direitos das pessoas LGBTQIA+, e também daquilo que vem se produzindo enquanto reação relacionada a isso. Basicamente, essas organizações, elas atuam de forma... elas têm como objetivo formar lideranças, não só religiosas, mas também com professores, com juristas, com pessoas vinculadas à sociedade civil de uma forma organizada. Justamente os juristas, né, porque que daí tem um outro campo que se une, que é o ativismo legal e a reinterpretação daquilo que se chama de direitos humanos. Então, o feto, o nascituro, se torna alguém que tem um direito humano, logo eu tenho que proibir as práticas abortivas. Então, há uma ressignificação daquilo que a gente chama de direitos humanos dentro do Estado soberano, enfim, que a gente pode formar por aí. Outro ponto que é muito importante, e aí focando, sobretudo, na Organização Internacional pelas Famílias, né, que são os congressos internacionais. Eles têm uma rede, inclusive em 2019, um dos últimos foi em Verona, em que teve um câmbio entre Espanha, Hungria, Polônia, Brasil, né, e outras cidades e outros países da América Latina, como México, Equador, em que, nesse congresso, se compartilham as experiências em defesa da vida, em detrimento da cultura da morte. No Brasil, por exemplo, Ângela Gandra, que é vinculado à antiga ministra da Família, dos Direitos Humanos da Mulher, que é a Damares Alves, foi nesse congresso em 2019. Eu falo do Brasil porque de onde eu parto, né? Mas ali se tem as comunicações sobre isso, né? E por isso que, para mim, é importante pensar isso enquanto política, né? E a capilarização dessas políticas para pensar o porquê que o aborto é algo tão difícil e tão moralizado, inclusive entre feministas. Porque é muito difícil, inclusive, ter alguns determinados debates em que essa versão moralizada, familista, vai tratar o que a gente pode produzir enquanto resistência. Essa é uma das grandes preocupações, né? E algo também, né, a outra organização que eu tive contato justamente pelo trabalho da Judith Butler, que tem medo do gênero. Obrigado mais uma vez pelo compartilhamento aqui do trabalho, que é a Series Go, que é uma plataforma online e, segundo a Butler, é uma das mais influentes aqui. Ela foi, então, fundada, né? O Jesus pode depois trazer mais outras considerações também, né? Por ser alguém, né? E vocês também. Consideram a Butler el diablo, um pouco mais ou menos. Literalmente. Sim. Então, foi fundada aqui na Espanha em 2013, né? Então, mobiliza pessoas contra palestras, exposições, candidatos políticos que defendem, né, os direitos LGBTI e os direitos reprodutivos, assim, né, que a gente pode dizer. Essa entidade, então, ela tem mais de 9 milhões de seguidores, prontos para se mobilizar a qualquer momento, né? Inclusive, uma das grandes influências que tem essa organização na África, sobretudo no Quênia, inclusive com financiamento de influenciadores para propagar a disseminação sobre aquilo sobre os direitos reprodutivos e sexuais e sobre o aborto, no caso. Então, essas são as 3 frentes que eu venho pensando para entender como isso vai se correlacionando, como vai se articulando. E no Brasil, essas organizações têm grande influência e
também temos movimentos muito parecidos, que reproduzem as mesmas táticas, as mesmas estratégias, ou se a gente pode chamar de estratégia, mas as mesmas táticas, essa mesma organização, que é o Movimento Nacional da Cidadania pela Vida, Brasil Sem Aborto, e o Brasil for Life, que, enfim, embora seja uma organização brasileira, tem um nome em inglês, né? Porque eles adoram reproduzir o que os Estados Unidos fazem. E essas organizações, elas atuam por meio de marchas também, protestos e nas mídias sociais, mas no caso brasileiro, e inclusive foi um objeto de investigação minha no mestrado, essas organizações, elas influenciam muito também na produção dos projetos de lei, né, daquilo que se legisla no Brasil enquanto aborto, né? E aí há também uma grande discussão para reduzir ainda cada vez mais aquilo que é permitido no Brasil. Porque no Brasil, aborto só é permitido em alguns casos, no caso de violência sexual, no caso de anencefalia, ou quando tem o perigo de vida gestante, no caso. Então, há um movimento muito grande para que o aborto não seja mais, nem mesmo nesses casos, para reduzir ainda mais. No Brasil e também na América Latina, e aqui, eu não sei quanto tempo eu tenho. Llevas 12 minutos, así que vamos bien. 12 minutos. Tudo bem. Sí. Bom, no Brasil, então, nós temos movimentos e práticas feministas de organização para pensar a descriminalização do aborto. Temos também litígios estratégicos, justamente na ADPF, né, que é uma ação que você leva para a Corte Suprema, né, enfim, circula, que é a ADPF 442, para descriminalizar. Temos o Crioula também, que parte de uma outra perspectiva de justiça reprodutiva, que está extremamente vinculado ao movimento negro, né, para pensar as conexões de violências, né, porque aborto está vinculado também a um controle de natalidade, né, e também ao controle da violência dos jovens negros também. Então, temos movimentos que estão nessa chave, mas também temos um movimento, principalmente dentro do Congresso, né, que é capturado por uma linguagem legal, soberana, de direitos sexuais e reprodutivos, de uma linguagem de saúde, certo? E até certo ponto, arrisco a dizer, numa linguagem familista, no caso, moralizante. Tem-se medo de falar aborto, direitos sexuais e reprodutivos, interrupção voluntária da gravidez. Então, essa moralização é capilarizada, né? E nós reproduzimos isso. Bom, eu acho que seria isso. São mais considerações, levantamentos para pensarmos, né? Não vou ficar lendo texto aqui, eu fico à disposição. Muito obrigada. Obrigado. Obrigado, Mariana. Muchas gracias. Y bueno, hay otro elemento determinante en estas cuestiones que tiene que ver con la propia información y la comunicación, ¿no? De alguna forma, estos son síntomas. Esa resignificación de los derechos, por ejemplo, tiene como vector principal el intercambio de información. Sí. Yo diría que de desinformación, ¿no? Sí, sobre todo, por supuesto. Y la viralización de esa desinformación, ¿no? A través de bulos, etcétera, y todo lo que implica. Y ahora ya, terminando la mesa, tenemos del otro lado del océano a la doctoranda, la profesora investigadora Ana Clara Ellesbaum, que está en Porto Alegre. ¿Nos escuchas? Ana, ahí, ¿está ligada? ¿Está ligada, Mana? Sí, hola. Hola. Tal. Ana ha estado de estancia con nosotros en Compolíticas hasta hace prácticamente... ¿Cuándo fue que você foi embora? Voltou para lá? Faz duas semanas, ¿no es? Hace un mes. Ah, ya faz un mes. 28, sí, el 28 de marzo, poco más de un mes. Bueno, cuando Ana Clara Ellesbaum ha llegado a España de estancia, no sabía hablar nada de español, estoy brincando, y ahora habla mejor que yo, y yo no he tenido nada que ver. Eso quiere decir que ha conocido la ciudad muy bien, no sé si está con saudades ahí. Y te agradecemos, Ana,
que puedas estar. Sabemos lo que está pasando en Porto Alegre y además sabemos que estás muy implicada en ayudar y en estar ahí, en fin, como voluntaria haciendo de todo lo que se puede. Y te agradecemos mucho que hayas tenido un hueco para contarnos lo que haces, que es muy, muy interesante. Yo ya me callo, ahí, cuando quiser. Muchas gracias. No, Gracias, Jesús. Nada. Buenas tardes a todas las personas presentes. Sé que el tiempo un momento. Se ha desconectado el cable. Sé que el tiempo de exposición es corto, pero quisiera empezar saludando a todos los presentes, todas las personas presentes, y agradeciendo al profesor Emanuel por la oportunidad de participar en este taller de la manera que ha sido posible en este momento, que es online. Recientemente, como ha dicho Jesús, regresé de Sevilla después de una estancia de 8 meses, así que lamentablemente no me fue posible volver a estar en España en tan poco tiempo. Y así que muchas gracias, profesor Emanuel, por organizar el evento y por la oportunidad de estar juntos, mismo que de lejos. Muchas gracias también a profesor Jesús Savarieg por abrirme las puertas de esta ciudad maravillosa que es Sevilla, y al profesor Augusto Jobim, por presentarme a algunas de las personas más importantes y especiales de mi vida en los últimos años, mis amigos presentes Samuel, Mariana, profesora Fernanda, profesor José Luis y mi amiga hermana Roberta. Es un placer estar entre amigos en este momento difícil. En segundo lugar, tampoco voy directamente al tema de mi presentación porque no lo había mencionado antes, pero bueno, mis amigos han mencionado por mí que soy brasileña y vivo en el sur de Brasil, en este estado que se llama Rio Grande do Sul, que es el estado más al sur de Brasil. Está al lado de Uruguay, para los que no conocen. Y en este momento estamos experimentando lo que ya es el más grande desastre climático en la historia de nuestro estado. El elevado volumen de lluvia combinado con fenómenos como corrientes intensas de viento y la influencia de un corredor de humedad proveniente de la Amazonia, junto con un bloqueo atmosférico causado por las olas de calor y el negacionismo climático del gobierno neoliberal de nuestro estado, que ha ignorado sistemáticamente los estudios y proyecciones del desastre que estamos viviendo, ha resultado en inundaciones de 414 de los 497 municipios del estado, dejando al menos 95 muertos hasta el momento, 372 personas heridas, 128 desaparecidas, 158.992 personas desplazadas y 66.434 personas en refugios. Las imágenes son estremecedoras. Todo lo que antes, las imágenes de satélite, no sé cómo se dice satélite en español, todo lo que antes era el territorio donde transcurría la vida cotidiana de las ciudades ha sido tomado por la furia implacable de los ríos, como una verdadera respuesta al descaso del capitalismo hacia la naturaleza y a la vida. Por comprender que el mayor legado de la obra Foucaultiana no es cualquier discusión particular sobre el cárcel o las instituciones, sino un compromiso profundo con la vida y con las posibilidades de vivir una vida libre, pido permiso para abandonar definitivamente la propuesta de ponencia que envié al profesor Emanuel para continuar con algunas consideraciones sobre el gobierno neoliberal de la incertidumbre en tiempos de colapso climático. Este no es el tema de mi investigación, pero el momento demanda coraje de verdad para asumir el compromiso de escribir la realidad vivida, sobre todo cuando se hace testimonio ocular de lo que está sucediendo. El cambio climático se ha presentado como una realidad material incontestable, resultado de décadas de extractivismo, deforestación e insistente conversión de las riquezas naturales en recursos, lenguaje investido por el capital. La legislación y las políticas públicas, lejos de ser pensadas como si viviéramos en tiempos de eventos extremos, actúan para flexibilizar la débil protección ambiental que tenemos, con muy poca resistencia por parte del gobierno progresista del presidente electo en 2022,
Lula, del Partido de los Trabajadores. Hace menos de un mes, el gobernador del estado, Eduardo Leite, del partido de derecha de la socialdemocracia brasileña, sancionó una ley que flexibiliza las reglas ambientales para la construcción de represas en áreas de preservación permanente. La vegetación de estas áreas es importante porque puede ayudar a contener mayores volúmenes de lluvia. Además, esto hace un mes, y nosotros ya teníamos condiciones de saber lo que estaba previsto para ocurrir en términos de estas lluvias que están pasando ahora. Además, el Estado ignoró un plan de prevención de 2017 que no se llevó a cabo y el Código Forestal del Estado fue alterado. La situación se ha visto agravada por el hecho de que el Congreso Nacional aprobó a fines de 2021 una ley que permite a los municipios regular las franjas de restricción en las orillas de ríos, arroyos, lagos y lagunas dentro de sus límites urbanos. Y en los municipios, la presión del mercado inmobiliario es mayor, más grande, que si la regulación quedara a cargo de los órganos federales. La ciudad de Porto Alegre, la capital del estado donde vivo yo, que en el año de 2023 no realizó ninguna inversión en prevención de inundaciones, vio cómo la ciudad fue tomada por emprendimientos de una constructora con ingresos multimillonarios, la llamada Melnik, que ante el estado de calamidad en el que se encuentra el Estado en este momento, realizó la modesta donación de 50 colchones para las damnificaciones por el desastre, para los perjudicados por el desastre, los desabrigados por el desastre. Para empeorar, perdona, es que acaba de empezar a llover otra vez y siento como un poco de pánico, para ser sincera. Pero bueno, intentamos seguir para finalizar. Para empeorar, con la aprobación en el Congreso Nacional del llamado paquete de destrucción, que son más de 20 proyectos de ley que debilitan la legislación ambiental. Ni siquiera la conmoción por la catástrofe en Río Grande del Sur logró que los parlamentarios desistieran de poner en agenda la votación del proyecto de ley 3334 de 2023, que reduce del 65% al 50% la parte del territorio de los estados amazónicos ocupada por áreas protegidas. Los senadores quieren reducir la reserva legal del 80% al 50%. Como diagnosticado por Dardot y Laval en la obra de inspiración Foucaultiana La nueva razón del mundo, ensayo sobre la sociedad neoliberal, publicada en Brasil en 2013, el proceso de neoliberalización del Estado implica y requiere la acción activa del Estado en el debilitamiento de la máquina pública. Y es precisamente esto lo que queda claro al considerar las cuestiones ambientales que nos afectan hoy. Bueno, yo he preparado esto de última hora y ha sido lo que ha sido posible escribir en este momento de... Claro, yo tenía otra ponencia preparada, iba a hablar de inteligencia artificial, pero en este momento, como he dicho antes, no me parecía siquiera adecuado. Yo no tengo condiciones de hablar de otro tema. Y bueno, como he dicho también antes, creo que el legado más profundo de la obra de Foucault es la cuestión de la vida y las posibilidades de seguir viviendo, ¿no? De seguirnos en condiciones de vivir una vida libre y sin un ambiente, un medio ambiente en que podemos desarrollar nuestras vidas. Me parece que ninguna otra discusión tiene sentido, así que, bueno, esto es lo que tenía para hoy. Espero no... Bueno, esto es. Muchas gracias por todo y estamos ahí para hablar y esto, gracias. Bueno, querida Ana, impactados creo que estamos todos y todas aquí ahora mismo después de escucharte. Creo que además
perfecto, quiero decir, es la aplicación, el ejemplo práctico de lo que se viene discutiendo en este seminario, en este congreso. Y nada, yo por lo menos, y creo que el resto, te mandamos un abrazo muy fuerte a ti y a todo el mundo por ahí, y mucho ánimo, ¿vale? Y no sé, podemos comenzar el debate, hablar y debatir. Muchísimas gracias. Muito obrigado, Ana. Tudo bom por ahí, viu? Grande abrazo. Sí, vamos, sobre todo, Ana, si tienes que salir o alguna cosa porque se ha empezado a llover, no tengas ningún inconveniente en marchar desde luego. O sea, que no tiene sentido esperar a que acabemos para, no sé si estás en el trabajo, para evacuar o lo que sea, ¿vale? Gracias. Vamos, que es obvio, pero me agobia un poco ver esto en directo, ¿no? Vale, bueno, como hemos hecho muy bien la tarea, tenemos bastante tiempo para discutir. Si queréis hacemos una... Además, creo que va a tener mucho sentido que se establezca el diálogo ese. Desde luego, si Ana quiere intervenir también, de nuevo ponemos la transmisión, o sea, ella enciende la cámara y se te ve perfectamente, ¿eh? Empezamos con una ronda de preguntas, si no yo planteo alguna cosa. Bueno, la idea es un poco esta que vamos a hacer ahora, de poder plantear alguna hipótesis, discutir, también relacionarlo con los trabajos por la mañana para ponerlos en contexto, porque no habéis estado. Por la mañana ha habido algunas mesas que han tratado, por un lado, el tema del antropoceno y de la resiliencia dentro del marco Foucaultiano, y sobre todo también, aparte de la que habéis visto antes, una primera tratando esta combinación, un poco como contaba Mariana, a veces de la evolución del neoliberalismo en figuras autoritarias o neoconservadoras, o de pura excepcionalidad, con distintas gradaciones, también un poco en función del vector de colonialidad, de la relación con el centro y lo que ya conocemos. Por favor, Emanuel. Gracias, David. Sí, se oye, ¿no? Sí. Bueno, primero también me sumo al saludo a Ana y te agradezco, la verdad, esta intervención. Y yo quería hacer una pregunta un poco a toda la mesa, porque además sé que son temas que os preocupan y que venís trabajando desde hace tiempo. Y he encontrado un nexo que vincula un poco vuestras preocupaciones con una preocupación que me lleva también ocupando desde hace tiempo. Y es, Augusto lo identificó con la cuestión del extractivismo y también de la militarización, es decir, con una forma de neocolonialismo, ¿no? Este neoliberalismo que se aferra a una forma neocolonial, violenta, agresiva. También en la intervención de Roberta con la cuestión de la excepción, de la militarización, de la guerra, del conflicto, y en la de Mariana con el tema del neoconservadurismo, el familiarismo, la moralización. Vale, y yo lo que digo es, si estos son los diagnósticos del presente, ¿qué hacemos con el análisis Foucaultiano del neoliberalismo? Porque se nos queda, o a mi juicio, se queda a años luz de esto. Y difícilmente puede dar cuenta, incluso de las cosas que contaba Ana. Creo yo que difícilmente puede dar cuenta, o alguno de las líneas maestras de su análisis del neoliberalismo, difícilmente pueden dar cuenta de estos fenómenos tan contraintuitivos respecto a la idea que en los 70 se tenía del proyecto neoliberal. Era ver un poco qué pensáis que se puede hacer con esto. Tá. Se puedo, te contesto em português. Sí, creo que é um pouco mais sencillo para mim. Bueno, eu teria alguma dificuldade para pensar a categoria, não que não seja útil, ao contrário, apenas a categoria do neoliberalismo. Sem dúvida alguma, penso que se Dardot e Laval estão certos e trata-se de uma razão de mundo, em termos de
uma competição generalizada como regra de conduta e uma espécie de autoaperfeiçoamento de si como forma de subjetivação, não vejo dúvida alguma dessa utilidade de se pensar a categoria neoliberalismo. Porém, creio que no Brasil, e eu não acharia apenas que isso se trate de Brasil, a palavra mesmo é fascismo. E o fascismo não tem, penso eu, uma restrição em termos de uma categoria histórica localizada na Europa na década de 30. É uma forma de vida, já sabemos isso pelo menos desde o prefácio de 77 do Foucault ao Antiédipo. A questão em termos de Brasil, penso eu, seja quais são as formas com que o fascismo se atualiza, ou quais são as suas ferramentas. Como isso se dá? Isso já é pensar o que se deve fazer. Isso talvez seja o mais importante em termos de concretude e em termos daquilo que é a necessidade de vivência e de sobrevivência. Nós chamemos isso, vamos chamar isso das palavras mais adequadas, resistência. Não haverá relação de poder, todos nós estamos carecas de saber que não há relação de poder que não haja resistência, a não ser que pensemos o poder de uma maneira moralizante, o que não penso ser o caso. Creio que, em termos de Brasil, o que se pode fazer já está sendo feito. As resistências estão aí, elas estão em funcionamento há muito tempo. Exatamente para que a gente não pense que as práticas de poder soberano sirvam de álibi para não fazer nada. E que o poder soberano seja simplesmente uma fábrica de sucção de vidas nuas. E que não há nada a fazer. Isso, para mim, é o álibi mais perverso de uma filosofia política que se restringe a isso. Então, me parece que o mais importante é termos a capacidade crítica de colocar em circulação e tornar visível aquilo que é tão visível por estar tão próximo que nós não enxergamos. Outra citação do nosso amiguinho careca, Michel Foucault. Me parece que aí começam as nossas preocupações, de a gente colocar em circulação, em sintonia, colocar em constelação mesmo essas formas de resistência, que vão passar, sem dúvida nenhuma, eu acho que isso, Emanuel, tem toda a razão, que a gente conversou já vários momentos sobre isso, esses eixos sobre extrativismo, né, e militarização do cotidiano, em várias das suas formas de reterritorialização, isso parece ser a tarefa mais urgente possível. Agora, a cada contexto, evidentemente, nós devemos perceber quais são as suas estratégias, ou como elas são atualizáveis. Em termos de Brasil, encerrando por aqui, mas continuar a conversa para deixar os colegas falarem muito melhor, mas em termos de Brasil, o horizonte que eu falava no início é, sem dúvida, um diagnóstico talvez aterrorizador, que é um diagnóstico de esgotamento da imaginação política mesmo. Porque, em termos concretos de Brasil, o espectro representativo, seja dos, vamos chamar assim, dos partidos mais progressistas ou dos movimentos mais reacionários possíveis, todos eles têm como pauta desenvolvimento e progresso. Todos eles. O primeiro grande movimento do governo Lula foi fazer um novo PAC, Programa para Aceleração do Crescimento. É disso que a gente precisa falar, né? Ou seja, há uma espécie de continuidade mórbida em termos do esgotamento que nós sabemos já se vem de muito tempo, pelo menos desde o início dos anos 2000. O grande desafio seja a gente conseguir, talvez, se desvencilhar, ou não se tornar tão refém desse horizonte, que é um horizonte, de fato, de um realismo capitalista, sim, nesses termos. Mas eu acho que as resistências estão postas, estão aí e funcionam. E talvez a maior expressão disso é que elas ainda existem no Brasil, em que pese tudo isso que está acontecendo. E que está muito longe do Estado. É bom que se diga isso. Está muito longe do Estado. Isso é bastante importante que seja registrado. Obrigado. Bueno, yo como corolario un poco a lo que plantea Augusto y
más allá de la lógica en Brasil. A mí me parece, por ejemplo, que esta distancia en la que tú hablas, que tiene que ver con, bueno, cómo Foucault ha teorizado la biopolítica, ha teorizado en el curso sobre el nacimiento de la biopolítica, ese neoliberalismo rampante inicial, que hoy no podemos identificar precisamente en esa caracterización que él hace a finales de los 70, tiene que ver mucho con cómo, precisamente como Augusto apuntaba, el neoliberalismo ya no encaja. Él citaba a Laval y Dardot, pero bueno, tenemos por ejemplo a Bifo, ¿no? Bifo en Ontología del Fin, él habla de, ¿cómo lo llama? Ultranazi-liberalismo, ¿no? Porque se nos escapan las categorías. Eso significa que bueno, las definiciones clásicas no nos sirven y quizá tengamos también en esa tarea de la que habla Augusto, bueno, pues generar nuevo conocimiento, nuevas herramientas para intentar capturar y definir qué es lo que está sucediendo, ¿no? Porque además hay muchos elementos que conviven. Él habla de colonialismo, esta mañana estábamos hablando de colonialismo de datos, por ejemplo, la vuelta de lo emo-nacional, que nosotros llamamos, o tecno-emo-nacional, ¿no? Porque se expresa tecnológicamente, de pronto las vísceras están ahí y generan un condicionamiento político potente. Entonces hay muchos elementos que Foucault tuvo la capacidad de vislumbrar, que obviamente no encajan perfectamente en esas definiciones primeras que él elaboró, pero que también son síntomas de ese nuevo panorama, de ese nuevo contexto, ¿no? Que además está hiperconectado. Sin duda, además, la tecnología, como hablábamos antes, es un factor determinante, un vector estratégico para entenderlo. Pero también tenemos que pensar precisamente cómo entendemos esa tecnología, ¿no? No es apenas una herramienta, sino que es algo que, bueno, digamos, como el caldo de cultivo que condiciona nuestras emociones, nuestras expresiones políticas de una forma radicalmente nueva, creo, ¿no? Una cosa y que sobre todo para Mariana en esta discusión, por ejemplo, en un modelo en este contexto, en el contexto de por ejemplo, los gobiernos progresistas latinoamericanos de la primera mitad, de la primera parte del siglo XXI, podían seguir un esquema Foucaultiano en la medida en que teníamos una política económica muy desarrollista, muy neoliberal, con muy neoliberalismo de Estado, con mucha presencia de Estado impulsando la economía, y eso contra la perspectiva de Wacam, Bourdieu, de que más Estado, más desarrollismo y más Estado social debería hacer descender el Estado penal, justamente era lo contrario. Las dos cosas iban, y el aumento de la encarcelación en América Latina a principios del XXI, y como está muy ligada con esas dinámicas. Lo que lleva en el enfoque Foucaultiano a la siguiente cuestión, que es no intervención sobre el mercado. Todas las cosas que Ana Clara estaba señalando de dar margen son muy claras, pero sí intervención fuerte sobre lo social. La identificación de lo social como ese tercer espacio creo que es muy significativo de la gobernabilidad liberal. En el fondo, sí, yo creo que si nos ponemos serios, biopolítica, sobre todo política social. Y ahí se ve, y ahí sí que se puede ver. Entonces, mi cuestión era cómo tú caracterizarías la política familiar, las políticas familiares de este modelo, que es expuesto desde la perspectiva del ataque a los derechos sexuales y reproductivos, al aborto, con distintos desplazamientos, pero la política familiar de este modelo, ¿cómo está siendo? Más o menos, por completar un poco el mapa y no hablar siempre como de lo más duro o de lo más blando, no de lo más sino este terreno intermedio. Déjame ver si comprendí. Perdón por colarme. Déjame ver si comprendí. Entonces, Jesús e Augusto... Perdona, que habla muy rápido. Então, ele está pergunta mais em relação às políticas de família. Bom, isso... Vou responder em português, tá bom? O familismo, ele parte de uma perspectiva de pensar um determinado modelo de família, no caso, né? Uma família que, penso eu, até quando escrevo reprodutiva, no sentido de re e produtiva. Não só no sentido de gerar novas pessoas, né? Enfim, dentro de uma concepção clássica de família, mas que família é essa? Né? Que modelo de vida é esse que produz? Como isso impacta as formas de vida que a gente não consegue pensar o aborto, políticas
para que o aborto seja permitido, sem recair nesse ideal heteronormativo. Isso seria um ponto. Porque é algo que isso vai impactar justamente, ao meu ver, né, e daquilo que eu venho observado. Isso é algo em construção, né, eu ainda estou pensando, eu acho que isso é uma pergunta que vai atravessar a minha tese, o familismo, né? Então, o que é isso, né? Porque, bom, tem toda uma questão soberana, legal, de proteção à família, e também é um discurso, por exemplo, né? Pensar nas pessoas LGBTQIA+. Eu também tenho direito à família. Né? Então, isso é algo que... Mas o familismo vai nesse sentido de pensar um determinado modo de vida que eu coloco essa unidade que copta o meu pensamento e que vai capilarizando e vai produzindo outras práticas, no caso. Não sei se te respondi, não sei se tu entendeu. E, bom, eu acho que era isso. Ahora, bueno, gracias a todas por las intervenciones. Gracias también a Ana Clara, que además me ha recordado que mi primer acercamiento a la obra de Foucault fue cuando yo estaba haciendo un trabajo sobre los acuíferos en Málaga. Málaga es una ciudad, no voy a entrar mucho, pero Málaga es una ciudad ganada al mar. Hay montañas que llegan hasta el mar y se hizo una ciudad ahí en medio, entonces tiene muchos acuíferos que la atraviesan y que han sido destrozados para crear una ciudad, ¿no? Y las políticas principalmente del PP de los últimos años pues van eso, ¿no? Desmontar el monte, culpabilizar a los ríos, ¿no? como seres. Y entonces yo pues digo, bueno, vamos a hacer algo participativo. Y era imposible, porque la gente lo que quería eran muros altos, que supongo que será parte de lo que se esté hablando en Brasil, cómo protegerte de esa naturaleza en vez de cómo trabajar contra la crisis climática, ¿no? Y empecé ahí a trabajar con el tema de la biopolítica, así que, bueno, agradecerle ese vínculo y el esfuerzo que hizo ella. Y yo diría, por retomar la pregunta y la respuesta de Augusto, que creo que muchas de estas cuestiones son menos de fondo, o sea, habría que ver cuáles son esas estrategias de fondo, porque parece que hay mucho de operación desgaste en todo esto, ¿no? Por lo menos en el caso de España, ¿no? Cuando de repente quieres echar derecho hacia atrás y tal, ¿es realmente esa la pregunta, los temas críticos o los temas que se están trabajando en la actualidad? Simplemente me parece que también tiene un punto, hablaba un compañero nuestro, José Pérez de Lama, de políticas en torno a la tristeza. Él utilizaba el término lipipolítica, ¿no? De hacernos tristes, de convertirnos en personas incapaces de hacer, como también hablaba reutilizando o releyendo a Spinoza y a Deleuze, ¿no? Entonces yo creo que por ahí hay un punto, ¿no? De decir, batallas ya vencidas, que sigan en el candelero, sigan en la conversación, aunque realmente ni siquiera para el neoliberalismo sean importantes, pero que sigan porque al final nos hunden moralmente a los movimientos sociales, porque esa sería la otra pregunta, ¿no? ¿Qué está pasando con ciertos movimientos sociales? En el caso occidental, en el caso de Brasil me cuesta más seguirlo, pero en el caso de aquí nos preguntamos de vez en cuando, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Está desapareciendo? ¿Cómo se ha desarmado? ¿No? Yo precisamente, y ya vinculando ese cierre, ¿no? En el último texto que he escrito para ello, he escrito sobre el tema de la memoria. ¿Qué pasa en la memoria contemporánea cuando la estamos transfiriendo, trasvasando casi completamente al mundo de Internet, ¿no? a la red, porque no es ni siquiera lo digital, no es a los CDs y tal, sino son a dispositivos que son independientes de nosotros y sobre el que tenemos una gestión muy, muy, muy baja. Y sobre todo, ¿qué consecuencias está teniendo en las otras formas de memoria que existían a priori? La comunicación oral como forma de memoria, la ciudad como continente. Entonces, si la ciudad ha sido, en los últimos siglos, 19-20 principalmente, el espacio de conflicto donde podíamos hacer visible el conflicto, si cerramos ese siglo XX en el 2011 tras el 15M, el movimiento Occupy y tal,
qué pasa, ¿no? Cuando de repente, y que además coincide con esa transferencia de esas memorias a otros espacios, a los espacios digitales, qué pasa con esas ciudades que, por ejemplo, en el caso occidental, en el caso sobre todo de esta zona, lo vemos que se están transformando nuestros centros urbanos, espacios críticos para las luchas, en espacios turísticos domesticados, cuya memoria es una memoria muy selectiva, muy elegida, ¿no? Y el resto de memorias, el resto de cosas que preexistían y que también estaban ahí presentes cuando el turista en los años 90 pasaba por el centro de Sevilla, veía la Giralda, pero al lado veía el conflicto, ¿no? Ahora eso está desaparecido, ¿no? Hay un borrado y una reescritura, una desterritorialización, utilizando el lenguaje de Deleuze-Guattari, que parece interesante, como esas batallas de fondo que parece que están ocurriendo, ¿no? También, y que a lo mejor sería importante porque nos desmontan esa capacidad de luchar que parece necesaria. Por ejemplo, en el tema de crisis climática, recuperando por última vez a Ana Clara, nos hemos reunido gente en torno al movimiento Extinction Rebellion aquí en Sevilla y somos 6. Es una cosa absolutamente demencial las pocas que somos. Puede ser por problemas de llamada, puede ser por problemas de agenda biopolítica, puede ser por otras muchas cuestiones, pero ahí habría que ver por qué la crisis climática en Sevilla, que dentro de nada nos plantaremos en 50 grados, cómo no hay una reacción, ¿no? En Sevilla y en el resto, claro. Gracias, José. No sé si alguien más quiere. Bueno, ante todo, gracias por las exposiciones. Un abrazo grande a Ana Clara, aunque no la he conocido, no he tenido el gusto de conocerla personalmente por la situación allí, y también a todos ustedes que están aquí siguiendo y partiendo la cabeza entre Foucault, de algoritmos y la situación de sus familias y amigos allí. Imagino que debe ser bastante duro, por tanto también mucha fuerza y los abrazo. Gracias también por las exposiciones, me parecieron todas muy interesantes. Gracias también a los compañeros que comentaron antes. Y al respecto voy a plantear, ¿no?, un acuerdo y un desacuerdo, a ver qué parece, ¿no? Porque recién aquí se comentaba, ¿no?, un poco como la sensación que me dio de que lo teorizado o el concepto, los escritos al respecto del neoliberalismo de Foucault ya nos estarían quedando un poco viejos, habría que repensarlo, habría que tomar otros autores, y ahí plantea una discrepancia. Yo creo que todo lo que hemos hablado aquí, lo que nos han señalado todos los expositores, son cuestiones que son no solo efectos de años de políticas y años de estrategias neoliberales, sino cuestiones que hoy día se pueden justamente mirar desde la grilla de inteligibilidad neoliberal, ¿no? Voy de a poquito. El tema del paradigma securitario, justamente lo que tiene que ver con las fuerzas de seguridad. ¿Qué más neoliberal que, como mencionaban antes, dejar que el mercado actúe y actuar justamente en torno de la contención de la protesta social, en torno de asegurar la propiedad privada? ¿Sí? Estoy hablando desde un país donde tenemos un Ministerio de Capital Humano, y no es un chiste, ¿sí?, donde se ha hecho que el derecho constitucional a la protesta sea efectuado desde la acera, es decir, si uno corta la calle, está infringiendo la ley, pero si está desde la acera está cumpliendo el derecho constitucional, ¿sí? ¿Qué más cuestión securitaria que el neoliberalismo? Sigo con la segunda. ¿Qué más cuestión neoliberal que el tema del extractivismo, lo que contaba Ana Clara, todas las cuestiones de el por qué se llevaban a cabo esas extensiones, esas flexibilizaciones, si no es por una cuestión puramente de intentar generar monetización del ambiente, ¿sí? Básicamente un beneficio económico, ¿sí?, planteado en términos ya no solamente de capital humano, sino en términos específicamente de monetizar cada aspecto de la vida, y en este caso con las consecuencias que se están viendo. El tema del familitarismo, ¿no? No sé si es un concepto creado aquí por Mariana, pero me parece que es muy, muy potente, ¿no? La cuestión de no solo intentar ir contra la posibilidad de la autogestión del cuerpo, sino intentar retomar cierto tipo de prácticas y generar estrategias globales para poder
sustentar esas cuestiones. ¿Por qué? Porque ¿cuál es el núcleo, no solo de la sociedad capitalista, sino el núcleo, digamos, la primera institución, diría Gramsci, es la familia, ¿verdad? Sigo con el tema también de lo que comentaba Roberta, el securitarismo también, desde otra óptica que la mencionaba por Augusto. Cómo poder generar ciertos controles al aire libre, diría Deleuze, por medio de distintos despliegues de tecnologías digitales. Cómo asegurarse que no solo eso sea una forma eficaz de contención, sino una forma económica de contención. No estamos desplegando 700 efectivos policiales, sino un par de drones que vigilen a módico costo. Y con respecto también a lo que mencionaba Jesús, que pido disculpas que llegó un poco más tarde porque me perdí en esta hermosa ciudad, todo lo que tiene que ver con las tecnologías, el solucionismo tecnológico, cuál es la mejor forma también, pensando en esta cuestión del economizar, de introducir un par de tecnologías, quizás cámaras de vigilancia, quizás otras, para justamente no solo hacer más sencillo la cuestión de la monetarización, sino también de todo lo que hemos venido hablando en varias semanas previas de cómo generar dinero a partir de los datos, ¿sí? Y cómo también generar cambios en las conductas y sobre todo gestión de conductas. ¿Qué más? Todas las cuestiones que estoy señalando son porque a mí me han parecido profundamente vinculadas a lo que Foucault escribió sobre el neoliberalismo, ¿no? Y eso también me hace pensar, si ahí estamos hablando de efectos de ejercicios del poder gubernamental, ¿qué es lo que está pasando con las resistencias? Y me quedó muy picando la frase que dijo Augusto de que estaríamos asistiendo a un agotamiento de la imaginación política, ¿no? Y me dejó casi desolado esa cuestión. Y también pensaba, ¿qué más neoliberal que pensar tanto la subjetivación propia en términos de capital económico, en términos de, bueno, ¿qué tengo que hacer para mejorar las distintas cuestiones, para tener un mejor futuro, pensando en términos estrictamente monetaristas? No voy a ir a la universidad porque pierdo el tiempo, ¿no? Estos discursos que no sé si aquí en España están circulando, en Argentina circulan muchísimo. ¿Para qué vas a ir a la universidad donde una persona que gana 700 euros te va a enseñar algo cuando tú puedes invertir en cripto, ¿no? Entonces, dedica tu tiempo a invertir en cripto. ¿Qué más neoliberal que eso? ¿Vale? Entonces, la cuestión es que hay un agotamiento de imaginación política o que toda la lívida y la fuerza está puesta justamente en perfeccionar los mecanismos de optimización del capital humano hasta límites que creo que Foucault sí no pudo sospechar porque no vio todo el entramado tecnológico que estamos viendo, ¿no? Y ya cerrando el comentario, a la vez reflexión y a la vez pregunta, porque en su momento antes hablaban del 2011, hablaban del 15M, y en ese momento quizás acabalgados por Castells y por una visión muy utopista que teníamos, decíamos que las tecnologías estaban permitiendo el despliegue de los movimientos, estaban permitiendo las resistencias. Hoy tenemos la visión contraria, ¿no? La tecnología nos domina, la tecnología nos controla, la tecnología ejerce saber, poder y verdad para el dominio. ¿Y qué tal? Por eso digo otra discrepancia. Si volvemos a pensar que la tecnología también sirve para la resistencia, pero justamente una de las quizás posibles batallas que haya que pensar no solo es en el plano de la grilla de inteligibilidad, empezar a desmonetizar cada pequeña función de la vida, lo digo también viniendo desde un país donde se me pregunta a cada minuto y segundo para qué sirve lo que hago en investigación social, para qué beneficio, cómo lo que yo hago le va a dar de comer a los niños pobres que se están muriendo de hambre. A ese nivel está llegando el panorama del neoliberalismo. Entonces, no solo pensar quizás otra grilla de inteligibilidad que pueda abrirse como resistencia, sino también usos, producciones, desarrollos de tecnologías digitales que puedan también ayudar a ello. Me fui a discrepancia y me fui a utopismo, pero quizás para plantearlo, a ver qué surge aquí. Muchas gracias. Sempre. Obrigado, Lê, pela intervenção e Martin pelo comentário. Começaria pelo fim. Eu estou completamente de acordo. Eu não apontei nenhum tipo de esgotamento. Ao contrário, eu falei em uma espécie de atualização em termos de territorialização. Quais são os contextos em que o neoliberalismo pode atuar? Porque eu não posso entender, tal como Foucault não entendia, o neoliberalismo como um conceito fechado. Ao contrário,
Exatamente, ele vai fazer o seminário sobre biopolítica, deixando de maneira, inclusive, aberta o que poderia ser, e depois inverte, segue, tem um ponto de inflexão muito importante na década de 80, que é exatamente tentando pensar o governo dos vivos, né? E aí, essa é a minha preocupação. Estou completamente de acordo. Não há nada mais neoliberal do que todos esses aspectos que eu fizesse referência. Não é um chiste, mas é verdade. Nós publicamos, Fernando e eu, junto com um coletivo no Brasil, e foi publicado nos Estados Unidos também, no Critical Resistance. Um conceito que nós trabalhamos é polifamilícia. Isso é uma categoria brasileira por excelência. Polícia, família e milícia. Isso são exatamente as maneiras como se reterritorializam sempre os aspectos da soberania, da disciplina, e chamemos agora de maneira mais atualizada, do controle. Que, sem dúvida nenhuma, vai depender de dimensões da liberdade. Sem dúvida alguma, como bem frisou, como Deleuze também fez a sua contribuição nesse sentido. Tenho dúvidas se isso tudo pode se reduzir a termos econômicos. Isso eu não estou de acordo. Não estou mesmo. Eu vou dar um exemplo bem concreto no Brasil. Não existe nada mais antieconômico que a política criminal de drogas no Brasil. O que se gasta no Brasil, em termos econômicos, de segurança, de encarceramento, de poder judiciário, não tem nada de econômico. Ao contrário, e mesmo assim se faz. Aqui nós estamos exatamente num ponto que, como a Mariana fez referência sobre a categoria do, vamos chamar assim, do familiarismo, né, o familismo, que o Andrew Brown trabalha em Doing Demos, que é exatamente essa a expressão, vem do Hayek. Né, vem do Hayek. Né, então, estou completamente de acordo. Não sabe, estamos junto, como dizem no Brasil. Né, estamos junto. Agora, o que eu acho que seria interessante no segundo aspecto é, conectando com a tua inquietação, Lolê, o Deleuze disse no livro sobre Nietzsche que a função do filósofo é entristecer. Se eu, levando essa consideração, não da tristeza como uma espécie de afeto triste, mas que me potencialize aquilo que é o ódio a esse mundo que eu vivo, pode me chamar, não tem problema. Eu estou completamente de acordo. Andrew Coop, todos devem conhecer o Dark Deleuze, né, o livro. A tese é ódio desse mundo. Esse, para mim, não tem nada de algo reativo ou algo que possa ser mobilizado em termos, e o Spinoza nos ensinou isso, de afetos tristes. Ao contrário, isso, para mim, é a grande questão que fomenta a indignação. Não é nem tanto aquilo que poderíamos chamar, ao contrário do que o Dardot e Laval escreveram, do enigma da revolta, para ler o texto do Foucault. Eu faria a outra pergunta. Em termos de Brasil, isso é muito importante, que vai muito ao encontro do que o Martim falou. Talvez não é perguntar por o que vai produzir o estopim de uma revolta, ou o que vai fazer com que a gente se encontre mais. Talvez o interessante seja perguntar como não nos indignamos todos os dias. O contrário. Que é exatamente o que o Frederic Gross tenta fazer nos seus livros, nos últimos também. Isso é, de fato, passa por uma questão, sem dúvida nenhuma, de encarar de uma maneira mais corajosa. Aí sim a parresia me parece fundamental. É colocar assim em risco mesmo. Poner el cuerpo. Colocar em risco mesmo. As argentinas sabem como fazer isso todo o tempo. E sabendo que vai perder. E sabendo que a gente vai perder. E sabendo responder para eles, quando perguntam para que serve o teu trabalho, o meu não serve para nada. Porque ele não vai ser instrumentalizado. Ele não vai ser colocado no vértice de utilidade. O meu trabalho como filósofo não serve para nada. Não serve para vocês. Falando a eles, né?
essas são as chances, talvez, que nós tenhamos. Que tem muito pouco a ver com um derrotismo, ao contrário, mas com a capacidade de memória. Memória. Porque essa memória é sempre uma memória ativa. Ao contrário do que se passa no Brasil, que aí o detalhe não é um chiste, né? É verdade. Nós falamos muito da nossa incapacidade de elaborar, de refletir, em termos daquilo que é o vínculo estrito às redes sociais, às nossas vinculações tecnológicas, aos nossos avatares, o quanto isso nos coloca de uma maneira, Poverilo chamaria de a velhice do mundo, né? Há muito tempo já, né? Eu tenho lá as minhas dúvidas se isso é suficiente para a gente pensar hoje em dia. Vejam, o dado específico brasileiro. Será que é um problema de memória? O nosso não acerto de contas com relação à ditadura militar? É um problema de memória? É um problema de não saber o que se passou? É um problema de nós estarmos deslocados de foco? O presidente da República, estrategicamente, diz que nós devemos esquecer o que aconteceu na ditadura militar. Agora, no último dia 30 de abril. Só que nós estamos... O Lula diz isso. Devemos esquecer o que aconteceu na ditadura militar. Virar a página. Sendo que nós temos a polícia que mais mata no mundo. Sendo que até o mês passado, 2 operações no estado de São Paulo, nós tivemos 87 mortos. E a única coisa que nós conseguimos conversar a respeito disso é: vamos colocar câmeras. Então, esse é o esgotamento que eu falava a respeito. Esse é o esgotamento da crítica. Esgotamento no sentido de ou de uma espécie de reformismo, ou no cinismo mais claro possível. Ou reformismo, ou cinismo. Então, me parece ser essa uma espécie de captura sobre a qual a gente precisa conversar. Obrigado pela pergunta. ¿Más comentarios? No sé si Ana nos oye, quiere comentar algo. Ana, ¿usted está por ahí? ¿Está ligada? ¿Oi? Ah, pronto. Tem água. Então, bom apetite. No sé si hay más comentarios por ahí, por favor. A ver si lo ordeno. La cuestión que me surge un poco de la mano de la presentación de Mariana sobre familiarismo, neoconservadurismo y demás, aparecía reiteradamente en tu presentación la idea de que hay algo que se ha moralizado y que está vinculado a esta cuestión, bueno, algo que se moraliza. Y entonces me quedé pensando, bueno, desde el campo, podríamos decir, de las prácticas y los discursos vinculados a la reivindicación de derechos humanos, como que la cuestión de la moralidad y de la moralización está muy presente. Digo, en cierto punto, lo pienso también desde lo que ha sido también la lucha por el aborto, que terminó siendo, obviamente, de la interrupción voluntaria del embarazo en Argentina. Hay una porción del debate, probablemente urgido por la necesidad de las transformaciones, de las coyunturas, que hizo que se clausurara una pregunta respecto también de los derechos humanos y del fundamento, y si es necesario que sigamos pensando que tienen un fundamento y que el fundamento es la dignidad humana. Y, digo, hay toda una... También quizás esto encabalga con esto que traía Emanuel respecto del agotamiento de algunas categorías y no porque Foucault haya abrazado, digamos, la narrativa de los derechos humanos y de la dignidad, que estaba muy lejos de eso. Probablemente sí, esa idea de derechos de los gobernados nos ayude a pensar estratégicamente la defensa de derechos sin la apelación a algunos valores humanos. Pero rápidamente, digo, desde las posiciones críticas, en las prácticas nos vemos tomados en esos lugares que es casi tirarnos un tiro en los pies. Entonces, digo, probablemente también lo que nos permite ver estos movimientos es que tenemos que afinar también nuestras estrategias de resistencia, y los diagnósticos están absolutamente ligados a cómo es que vamos a resistir.
sin perjuicio de la polivalencia de los discursos, bueno, también el modo en que resistimos puede ser el grillete con el cual seamos tomados y tomadas luego. Eso, una cosita ahí como para compartirles y provocar la discusión. Y otra, que creo que lo mencionaba Roberta, probablemente Augusto también, pero ha salido en un par de intervenciones previas, esta idea de, bueno, la racionalidad neoliberal libera el mercado. Bueno, creo que sí, tú, Roberta, lo planteaste en términos que, claro, ahí se me hizo más evidente porque fue en cierta medida dicotómico. Libera el mercado, pero ejerce la presión punitiva respecto a los movimientos sociales u otros espacios. Entonces, quizás también para pensar cómo enunciamos el diagnóstico o la gramática que se juega en la racionalidad neoliberal, en realidad no libera el mercado, produce un mercado de un modo distinto a como dice que lo está produciendo. Y ahí también, por momentos, nos comemos la cola, porque, digo, y lo pienso incluso desde la situación de Argentina, que tenemos un presidente que se dice anarcocapitalista y por momentos la crítica le pide que sea efectivamente anarcocapitalista, como si, o sea, como es anarcocapitalista, pero en realidad para algunos negocios habilita el control del Estado. Entonces, digo, quizás nos debemos tomar un poquitito más en serio todavía de lo que nos tomamos las categorías con las que trabajamos y elaboramos diagnósticos. Digo, esto salió como muchas veces, esto del mercado queda liberado, y sabemos que no, pero lo seguimos diciendo, ¿no? Luciana, muchas gracias por su pregunta. Bueno, el lenguaje de derecho, de completa razón, es una lenguaje moral por excelencia. La lenguaje económica es una lenguaje moral también. Y partiendo de esto, creo que, si no estás entendiendo, yo hablo en portugués. Creo que sea algo que tenemos que pensar, porque esto es algo que coopta a la imaginación política, porque esto reduce nuestra capacidad de pensar, y esto también, y también tenemos una reacción, solamente vivimos para reagir o reaccionar. Entonces, lo bolsonarismo es lo que dicta la política sobre aborto. ¿O qué creemos sobre esto? No es el momento para hablar sobre aborto, porque tengo que tener cuidado. No. Tengo rabia de eso, porque y furia también, porque ¿qué momento vamos a hablar sobre esto? Entonces, cuando hablaba de moralismo, en el sentido que estos grupos transnacionales intentan poner esta moralidad de familia que... Augusto, gracias por relembrar de Unibrow, porque tenía esquecido de traer mis referencias y, bueno, algo que estoy intentando mucho, pensando y algunas cosas internalizando. Y entonces, ese es un lado, pero ¿por qué apostar en el lenguaje del Estado para pensar el aborto? En un lenguaje de derechos humanos, que es derechos reproductivos, sexuales. Entonces, es una pregunta que no sé si te respondí también, tampoco, todavía no tengo respuesta. Gracias. ¿Quer intervir? ¿Quer dizer alguma coisa? Às vezes, quando a gente muda esse lugar da pergunta, do modo de pensar, porque a gente volta nisso, e alguns exemplos que você durante o dia,
a gente às vezes fica presa nas mesmas trampas para pensar o problema do neoliberalismo e do capitalismo que o pouco está fazendo. Sim, sim. Mais um Como comentário. isso não é uma distinção tão binária, tão clara. Sim. Isso faz sentido. Vou te ajudar a fazer algum comentário. Mas não se sinta obrigada. Não, quer dizer, eu não sei muito poder. o que é algo também que eu tô pensando, assim, mas eu acho que é a partir daí, né? Não é algo tão separado e tão claro e evidente, mas como essas coisas estão entrelaçadas, como torna o desafio mais... Né? Yo, a ver, me he acordado de un verso de, me voy a poner poético un poco, de Mario Benedetti. Mario Benedetti escribió, cuando teníamos las respuestas nos cambiaron las preguntas. Y creo que esto refleja un poco esta situación, ¿no? Siempre se nos dice que el neoliberalismo implica desregulación y no es cierto, implica otro tipo de regulación que hemos padecido a lo largo de las últimas décadas, ¿no? Y además esa nueva regulación se ejerce a través de la gestión. Por ejemplo, Augusto habla muchas veces de la logística. La logística es la ciencia del siglo XXI, ¿no? Lo estamos viendo, no solo con las catástrofes de diversa índole. Estoy totalmente de acuerdo, Luciana, en que la categoría de derechos humanos es una categoría moral. De hecho, por ejemplo, Francis Kelame decía, ¿no?, que se puede violar los derechos humanos en el nombre de los derechos humanos, y de hecho se hace constantemente, ¿no? Porque, claro, los derechos humanos no dejan de ser un particularismo occidental que ha adquirido un cariz universal, ni más ni menos. Además, tienen al hombre como centro, al hombre blanco, heterosexual, europeo y con renta. Nada más. Todo lo que escapa de esa categoría, pues ya sabemos que padece, aunque los derechos humanos supuestamente están reconocidos. Como diría Wendy Brown, que ya la habéis citado, pues yo la vuelvo a citar. Wendy Brown habla de que el derecho lo que pasa es que nos genera un doble virtual, que al final acaba aprisionándonos, ¿no? Porque no refleja precisamente las condiciones materiales de nuestra existencia y las relaciones de poder. Y sobre todo que quien acaba hablando de derecho es quien ejerce ese poder. Ahora sí, conectando con Foucault, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? ¿Quién nos habla de derechos humanos? Los juristas, ¿no? Con perdón. Sí, sí. Y en gran parte los juristas son quienes transmiten esa tristeza, que yo no lo consideraría, no está José que se acaba de ir, pero no lo consideraría tanto un estado anímico, sino, como bien Augusto señalaba, un estado de incapacitación, ¿no? Tanto, y esa tristeza además no la tenéis relacionada con el cansancio, no como habla Byung-Chul Han, que ahora no vamos a hablar de él hoy, no le vamos a hacer el favor. Esa idea del cansancio, a mí me gusta mucho la palabra en Brasil, ¿no? Exhaustão. Estar exhausto, pero ya a lo bestia. Es decir, tú que te levantas y has dormido 12 horas y dices, estoy hecho una mierda. Y el mundo es una mierda y todo es horrible y no hay manera de hacer nada y estás ahí como, ¿no? Bueno, ¿cuáles son los mecanismos que intensifican ese tipo de emoción? Sabemos que obviamente la tecnología tiene un papel fundamental en todo esto. Entonces quizá, ¿cómo transformar esa energía? No lo sé, en una energía que recupere la imaginación política, la resistencia, el plantarnos, el decir efectivamente mi trabajo no vale para nada. Pero menos mal que no soy útil para esto, ¿no? Entonces, y por supuesto, como diría Derrida, ¿no?, hay que hacerle justicia a los derechos humanos. El derecho y la justicia no tienen nada que ver, se contraponen, ya lo sabemos, ¿no? Por eso estamos aquí, además, en este seminario. Y creo que hay que hacerle justicia, que no es otra cosa que hacer de construirlos y entender que lo que reflejan son relaciones de poder. Y como dice Wendy Brown de nuevo, quien es el dueño de los derechos es quien te va a decir cómo tienes que implementarlos, cómo funcionan, qué significan en tu vida e incluso cómo los puedes reivindicar, ¿no? Pienso yo. Polivalente también. Claro, también puedes... Rápidamente estamos clamando por derechos humanos Exacto, una y otra vez. exacto, Sí. exacto. Pero ojo, cuidado, ¿no? Peligroso, Ojo, cuidado, que se dice. peligro. Creo que hay que pensarlos un poco más como una técnica o alguna forma de pensarlos más allá de la moralidad, que ese es el legado que tenemos. Pero, sí, estoy de acuerdo. Y más allá también del legado marxista, ¿no?, que supone que no sirven para nada. Yo sería... Puedes escribir unas lindas páginas. Estoy de acuerdo contigo totalmente. Sí. En realidad no lo siento, porque nos estamos yendo ya un poco de la hora marcada y este es un debate que, porque claro, salvo que entendamos que nosotros somos como sujetos pasivos en relación con el derecho, que nos viene como si cayera del cielo, a diferencia del resto de cosas que sí que las podemos hacer, pero los derechos no, pues eso nos lleva a otro tipo de discusión. Pero la vamos a dejar aquí. Yo os quería agradecer mucho
desde luego las intervenciones que habéis hecho, pero también la atención que habéis prestado en sacarle todo el jugo, porque aquí se ha producido una cosa que no es muy habitual en la universidad, que es que hemos pensado el presente desde el punto de vista del sur, o sea, Brasil, y la posición que ustedes ocupan, con todo el respeto, y que nosotros ocupamos en el sur de Europa, en el sur de Brasil, que es el norte de Brasil, o sea, ese tipo de inversiones, igual que esto es el sur de Europa. Pero normalmente la gracia es que aquí no se hace ciencia, ¿no? Que ustedes no hacen ciencia, en el sur no se hace ciencia y no se piensa como la matriz que pueda hablar del presente. Y como esto no suele pasar mucho, pues me alegra bastante que lo hayamos podido hacer aquí. Y si queremos más, pues mañana a las 9:30, con toda la ilusión del mundo renovada, con un sueño reparador, pues volveremos a darle vueltas a esto. Muchas gracias y seguimos mañana, ¿de acuerdo? Muchas gracias.